El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión y ustedes saben que hace días venimos contándoles cómo el gobierno y en particular Javier Milei cuestionar a la prensa con tergiversaciones y sobre todo con episodios de violencia en sus redes, que obviamente el temor es que se replique también en la calle. Mirá lo que pasaba en las últimas horas, te mostramos este tuit donde cuestiona a FOPEA, entre otras cosas, al Foro de Periodismo Argentino, por justamente expresarse y pedirle al presidente que sea uno de los primeros respetuosos en la libertad de expresión. Lo que estás viendo acá es una entrevista entre Agustín Laje, que es uno de los exégetas de este gobierno de Javier Milei, y Luis Majul. Y lo que ponen es, FOPEA es desparejo, asimetría, perfecta explicación del gran Agustín Laje en el programa de Majul, y Potus Amarillo, que es uno de los principales tuiteros también del gobierno, dice, para. ¿Vos me estás diciendo que además de operadores ensobrados, proyectan la asimetría que ellos tienen? Vamos a charlar sobre este tema con Claudio Jacquelin, que es el vicepresidente de FOPEA y la verdad que una de las plumas más importantes que tiene la Argentina hoy, que lees en La Nación. Claudio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, gracias a ustedes. Por favor, ¿cómo reciben? Porque este fin de semana hubo nuevamente cuestionamientos y en particular al foro de periodistas argentinos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué consideran que el presidente decide arremeter en este momento contra la prensa? Bueno, entender por qué lo hace es bastante complicado porque no quiero meterme en las intenciones y prefiero remitirme a los hechos. Lo cierto es que hay un avance como no se había visto, que en solo una semana el presidente dedicó 400 posteos y reposteos a atacar a periodistas y que esto ocurrió justo en la semana del Día de la Libertad de Expresión. Realmente es muy contradictorio y por eso FOPEA se expidió el sábado, el Día de la Libertad de Expresión, con un comunicado diciendo no toleremos la intolerancia, que ese fue el título. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación por esta escalada, por las consecuencias que puede tener y las consecuencias que puede tener en la vida práctica. Decididamente el presidente y sus seguidores entienden que esto les es funcional, debe ser que hoy les está rindiendo sus frutos, sobre todo entre sus seguidores, pero entendemos que debemos alertar sobre esto. Y hoy vimos, esta mañana, que el propio presidente retuiteó un posteo que dice: urgente, se avecina otra semana llena de lágrimas, de mandriles, periodistas ensobrados y cucas doble vara. Es decir, esto, lejos de amenguar, va creciendo día a día. Y esto entendemos que es un retroceso democrático, y así lo ha expresado en su comunicado FOPEA. Venimos de un año donde las agresiones, sobre todo en el universo digital, contra periodistas crecieron un 50%. Para ponerlas en el segundo año de mayor ataques a los periodistas desde 2013. Y claramente con lo que estamos viendo en 2025, esto se va a quedar viejo y va a ser superado en este año. Ahora, Claudio, esto también se da, te pregunto porque mucha gente dice, la verdad que cada gobierno eligió también enfrentarse y cuestionar a los periodistas. Cada gobierno de turno lo hizo. Hay gente que recuerda cómo Capitanich rompía la tapa del diario Clarín en plena conferencia de prensa, o cuando Néstor Kirchner también hablaba de qué te pasa Clarín, estás nervioso, y otros enfrentamientos que hubo con La Nación y demás. Digo, pero ¿qué momento estamos viviendo hoy? ¿Es el más grave de todos desde el regreso a la democracia? ¿Cómo lo califican? No sé si es el más grave, sí los números nos dicen que hoy, o en 2024, tuvimos el segundo año de mayor cantidad de agresiones, 2013 había sido el anterior, que lo que estamos viviendo es algo que hasta acá no se había vivido, que sea el propio presidente instigando al odio a los periodistas, y esto sí es novedoso, que lo que ha habido, más allá de acciones concretas como la restricción de la ley de acceso a la información, básicamente agresiones verbales que se potencian. En un estudio que divulgó FOPEA también la semana pasada, lo que muestra es la potencia que tiene la voz del presidente. Más de 500.000 interacciones generan los posteos del presidente agrediendo a periodistas, y después esto empieza a traducirse en la calle. Lo que vemos es que ha habido periodistas que han sido agredidos en la calle, y esto no solo implica la deslegitimación, no solo implica
como dijo Ricardo Gil Lavedra, un intento de censura indirecta, un intento de acallar voces, y lo que estamos viendo es que apunta a que las voces que cuestionan al poder, que dicen cosas que al poder no le gusta, que investigan, son las más atacadas, con un agravante que tuvimos en la semana pasada, que es tergiversar expresiones de periodistas que no habían dicho, y que es una especie de construcción de fake news, porque no ocurrieron, para generar nuevas fake news que terminan siendo perjudiciales para los periodistas. Y esto nos parece muy preocupante, y lo entendemos, y así lo dice FOPEA, como un retroceso democrático, porque ataca una de las libertades fundamentales protegidas por la Constitución, como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sí. Claudio, Pamela, lo saluda. Hola, Pamela. Adhiero al pie cada comentario, por supuesto, pero le quiero preguntar, ¿cómo se puede limitar de alguna manera las agresiones verbales sin limitar justamente la libertad de expresión? ¿Existe alguna herramienta legal, válida, que nos defienda, que defienda al periodismo? A ver, primero, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión en todo sentido. Nuestra tarea es exponerlo, denunciarlo, no solo internamente. La FOPEA ha hecho denuncias de estas situaciones ante foros internacionales, ante la Relatoría de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Naciones Unidas. Integra una organización americana que integran 17 países y 17 organizaciones, que se llama Voces del Sur, a la que lleva esta situación. Y entendemos que cuando hay agravios que pueden denotar algún tipo de delito o amenaza, corresponde hacer la denuncia ante la justicia. Hecha la denuncia, pero, ¿se llega a algo? Porque entiendo perfectamente, ¿se llega a algo? Perdón, no te comprendí porque tengo alguna dificultad con el retorno. Hecha la denuncia, porque está claro que se denuncia. Está el agravio, está la incitación al odio, se denuncia, pero ¿se llega a algo? Bueno, lamentablemente FOPEA tiene un antecedente, que es que el año pasado se fabricó un tuit de uno de los voceros del oficialismo, lo hizo falsificando un supuesto diálogo que había tenido FOPEA cuando FOPEA se opuso a un intento de colegiación obligatoria que había sido con la recuperación de una ley del año 1948 de Perón, y que se intentaba reglamentar el ejercicio del periodismo. En ese contexto, FOPEA fue víctima de una fabricación, una fake news, de un supuesto chat de FOPEA, y FOPEA lo denunció ante la justicia. Bueno, inicialmente fue archivada por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por el fiscal que intervino, ante un recurso que se presentó junto con el estudio Workman-Joffre. Fue rehabilitada la investigación y está en proceso. Lleva casi un año y, como vemos, no hay mucha voluntad de investigar al poder desde la justicia cuando ocurren estos casos. Ahora, pero quiero puntualizar esto, porque lo que dicen los allegados al presidente y hasta el propio presidente, que es una sutileza que él la tiene desde que asumió, y lo digo sutileza, es que su cuenta de X dice economista, no dice presidente de la Nación, y que él se ampara en eso para hacer cuestionamientos a la prensa, no como si fuera un ciudadano, pero que él en realidad lo que dice es que si los periodistas nos equivocamos tenemos que pedir perdón por las cosas que hacemos. Como que hay una campaña de descrédito no solo para la política, sino también para el rol que ejercemos a diario. Molesta esta intermediación que tenemos y que históricamente hemos tenido también para criticar lo que se deba criticar. Digo, no se llega al gobierno esperando recibir loas de un gobierno, sino también ser muy puntuales con políticas de gobierno que tal vez no beneficien a todos. Bueno, está claro que lo que molesta es este rol de intermediación que tiene la prensa, molesta la investigación que ejerce el periodismo, molesta que haya diferencia de criterios, molesta la disidencia y hay una manifiesta intolerancia. Esto está muy claro y es muy evidente.
Respecto de la cuenta a título personal, todos sabemos que disociar la función de la persona, esto no existe y de hecho así lo entiende la jurisprudencia y así lo entiende la legislación. Por lo tanto, esta es falso, no hay posibilidad de hacer esa diferenciación y de hecho, digo, lo que vemos es que las interacciones que genera Milei en su cuenta obviamente no son como economista, y si miramos cuántos seguidores tenía cuando era economista, cuántos seguidores tiene y qué interacción tiene lo que él dice desde su cuenta personal de X, como él la denomina, lo que vemos es que esto existe en tanto él ejerce esta función pública. Pero además, está, digo, y vuelvo al punto inicial, está registrado que no es disociable y que toda persona que ejerce un cargo público está sometida al escrutinio y está sometida en cualquier ámbito a las restricciones y a los derechos, las dos cosas, que tiene quien ejerce el cargo. Por lo tanto, me parece que es una falsa opción a lo que nos somete diciendo que esto lo hace como economista. Y a esto agrego que muchas de estas agresiones no están hechas desde la cuenta de X, sino desde acciones donde el presidente se presenta en lugares públicos y habla como presidente, no habla como economista. Sí, aparte materiales y demás. Claudio, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias.